At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a Sonidos de Psicología, bienvenidos al podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio y hoy, en el Día Mundial del Trastorno Bipolar, tenemos la suerte de tener con nosotros a Elena Figueroa, que es psicóloga del Centro de Rehabilitación Laboral del Barrio de Latina, de la Red Salud Mental de la Comunidad de Madrid, y es la coordinadora del Grupo de Intervención en Rehabilitación Psicosocial del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Hola Elena, gracias por venir. Hola Julio, pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer, la verdad. Estamos aquí en este día para hablar un poco del trastorno bipolar, que lo tendremos que matizar o presentar un poco para que todo el mundo tenga una idea, pero también para hablar un poco del trabajo más allá de lo que quizá entendemos habitualmente, ¿no? Que puede ser la terapia psicológica o aquello que nosotros tenemos más en la cabeza como intervención psicológica, ¿no? Que es la intervención psicosocial, lo que es una rehabilitación laboral, lo que es la inserción en la vida, lo que es, bueno, que estas personas puedan vivir una vida satisfactoria, plena, y que la disfruten. Exacto, y integrada, ¿no? en la sociedad, que eso es parte, yo creo, de los objetivos de todas las personas, ¿no? Independientemente de si tienen o no tienen diagnóstico, ¿no? La Ujú. integración social. ¿Qué es el trastorno bipolar y principalmente cuáles son sus características? Es decir, la mayoría de nosotros entendemos por la formación que hemos tenido o hasta por conocimiento casi cultural, que sabemos que no siempre es demasiado correcto, pero bueno, que es un trastorno, un problema que sufren personas en la que tienen ciclos emocionales, por decirlo así, ciclos mucho más depresivos y también ciclos eufóricos, maníacos o hipomaníacos. ¿Es así? Exacto, sí. Bueno, como has comentado, vamos a empezar por la parte que para mí es más rollo, ¿no? Es la parte más médica y bueno, pero es verdad que hay que encuadrarlo, ¿no? De alguna manera. El trastorno bipolar es un tipo de trastorno mental que está pues dentro de los trastornos denominados del estado del ánimo, ¿vale? Y como acabas de comentar ahora mismo, Julio, pues se caracterizan por tener episodios pues de gran excitación, de hiperactividad, en muchos casos llegan a tener delirios, ¿no? Que serían bueno, pues los conocidos como episodios maníacos, ¿vale? Y, y luego, bueno, pues episodios que son todo lo contrario, ¿no? Los episodios depresivos que, bueno, pues están caracterizados, bueno, pues por tener un ánimo mucho más bajo, pérdida de interés, muchas dificultades a la hora de, bueno, pues de hacer cosas, de encontrar placer en la vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, para los que no lo conozcan, los criterios diagnósticos, o sea, una enfermedad o un trastorno físico se caracteriza más por, bueno, pues tener una cosa o no tenerla, ¿no? En la parte más psiquiátrica, en los trastornos mentales, lo que tiene que hacer una persona para saber si lo tiene o no lo tiene es cumplir una serie de criterios diagnósticos, ¿vale? Para saber si tiene manía, tiene que cumplir
3 o más, y para saber si tiene una depresión, 5 o más, de una serie de criterios que, bueno, no los voy a nombrar todos porque Ujú, creo que no vienen al caso, pero bueno, pues quizás en la manía es algo muy característico el perder la necesidad de dormir, ¿no? ujú, Un pensamiento muy acelerado, se distraen muy fácilmente, etcétera, etcétera. Y luego en la depresión, que quizás estamos pues todos más familiarizados con los síntomas más depresivos, bueno, pues gente que, bueno, pues que le cuesta muchísimo levantarse de la cama, sentimientos de inutilidad, de culpa, bueno, pues de no poder, de perder el interés en vivir, ¿no? Por así ujú, decirlo. ¿Vale? Y bueno, pues comentar también que hay 3 tipos, ¿no?, de trastornos bipolares. El trastorno bipolar 1, que está caracterizado por tener episodios maníacos y episodios depresivos. El trastorno bipolar tipo 2, que en vez de tener episodios maníacos son hipomaníacos, ¿no? Los ujú, síntomas de manía son pues bastante más flojos y no tan llamativos, por así decirlo. ujú. Y luego estaría el trastorno ciclotímico, ¿vale? Que los episodios son de hipomanía y de depresión y son episodios muy breves, ¿vale? Vale. Mm. Creo que nos lo has dejado bastante claro, Sí, ¿no? me alegro, me Em, alegro. Dentro de todos esos distintos procesos que se pueden tener en el conjunto de este trastorno, entendemos, o parte de lo que hemos hablado antes, tú y yo también, que nos has contado que nos parecía interesante, es el hecho de que se diagnostica en la juventud. Sí, mm, No sé, es decir, son personas que van a vivir con esta problemática o que van a tener que afrontar esta problemática desde muy jóvenes y durante mucho tiempo, porque es una cosa que se mantiene mucho a lo largo del tiempo, esta problemática, ¿no? claro. Bueno, lo primero comentar que el trastorno bipolar es un trastorno que no se cura, ¿vale? Ujú, Se puede aprender a vivir con él y esto ya te garantiza el poder llevar una vida normalizada, ¿vale? Que es un poco el objetivo. Pero es un trastorno mental grave, ¿vale? Se considera grave y crónico. ¿Vale? ujú, Y como muy bien acabas de comentar, Julio, el inicio suele ser en la juventud. ¿Vale? Cuando la persona está empezando a vivir, empiezan a tener, pues imagínate, ¿no? Cuando éramos jóvenes, pues empezabas a tener tus primeras relaciones sentimentales, empezabas a fantasear con qué querías ser de mayor, ¿no? Y qué tenías que hacer para conseguirlo. Empiezas esa identificación con tu grupo de iguales, ¿no? Que tu familia ya pues la empiezas a dejar un poquito a un lado y tu grupo de iguales pues forma, bueno, pues es una parte muy importante de tu vida, ¿no? Y en ese momento es cuando suelen emerger los primeros síntomas, ¿vale? Suele empezarse, y si te das cuenta hablo siempre de suele porque la generalización en estos casos es muy complicada, todo depende de la persona, ¿no? ujú, Pero suele iniciarse con una depresión, un episodio depresivo mayor, ¿vale? ujú, Por eso hay mucha confusión en los diagnósticos. En muchas ocasiones la persona es diagnosticada de depresión mayor y luego, cuando ya aparece el primer o los primeros episodios maníacos, es cuando se cambia el diagnóstico, ¿vale? Entonces, pues como te comentaba, la verdad es que la ruptura con tu vida es radical, ¿no? Y es muy complicado de gestionar. Y una vez que ese trastorno ya ha sido gestionado, ha sido trabajado en psicoterapia, ha sido trabajado desde la medicación, desde un equipo multidisciplinar principalmente,
Mm. es donde entráis vosotros, es donde entráis la rehabilitación laboral, la rehabilitación psicosocial, ¿es así? Te explico si quieres un poco. Yo Mm, pertenezco al, como has comentado al inicio, al Centro de Rehabilitación Laboral de Latina. Son centros de la red de salud mental de la Comunidad de Madrid, ¿vale? ujú, Entonces, los centros de salud mental a los que pertenece mi distrito, que en este caso es el Centro de Salud Mental de Galeana y el Centro de Salud Mental de Las Águilas, atienden a una serie de pacientes ujú. y el psiquiatra y el paciente detectan la necesidad de una rehabilitación psicosocial. ¿Vale? Esa rehabilitación conlleva, esto te lo estoy resumiendo mucho, ¿vale? Sí, sí, me imagino, me Pero más imagino. o menos para que quede claro, puede llevar bueno, pues una serie de objetivos. Si los objetivos que establece el psiquiatra con el paciente son a nivel laboral, formativo laboral, mejor dicho, pues sería derivado al centro de rehabilitación laboral, ¿vale? Que aquí es donde empezamos nosotros nuestro trabajo, ¿vale? Con la derivación del psiquiatra del centro de salud mental. ¿Y qué papel juega esa actividad que vosotros realizáis en la recuperación de estas personas? Vale, pues mira, aquí ahí se juntan muchísimas cosas. Lo primero, la persona es derivada a un centro donde hay personas con la misma problemática que ella, ¿no? Y entonces al Ujú, final, bueno, pues eso consuela, ¿no? El decir qué me está pasando a mí, bueno, pues ver que una persona igual que tú le ha mm, pasado lo mismo, pues eso ya, desde mi punto de vista, tiene un efecto sanador, ¿vale? mm, Luego, nosotros lo que hacemos es, hacemos una evaluación la persona que acude al centro y de su entorno, ¿vale? De su entorno, pues, de los familiares, bueno, si pueden venir amigos, fenomenal, pero es verdad que no suele darse el caso porque, como te he comentado antes, la ruptura te lleva a perder, bueno, pues tu círculo el social, ¿no? círculo, claro. Exacto. Entiendo que es una de las cosas que más afecta, el hecho de perder. Por supuesto, por supuesto. O sea, imagínate que ahora mismo te dicen que te diagnostican de lo que sea y tú, bueno, pues lo aceptas o no lo aceptas, bueno, tendrás que ir asumiéndolo, ¿no? Pero Mm, además de tener ese diagnóstico, de repente tus amigos dejan de quedar contigo en muchas ocasiones por miedo. ujú, En otras ocasiones tú dejas de quedar con ellos por vergüenza, ¿no? Es verdad que los diagnósticos de salud mental acarrean una vergüenza intrínseca, bueno, pues que hay que trabajar, ¿no? sí, Además, dejas de poder dedicarte a aquello que tú querías dedicarte, ¿no? Pues quiero ser médico y de repente, pues cognitivamente hablando, no puedes leer un libro. ¿Cómo vas a ser médico, no? Entonces, esa claro, no ruptura, solo eso. En los episodios maníacos entiendo, no siempre se tienen, pero el peligro que hay, ¿no? De pérdida de control, de arriesgar el dinero. exacto, exacto. Los episodios maníacos tienen una dificultad añadida, que es que en muchas ocasiones la persona pone en riesgo su vida, ¿vale? Ujú, Ya te comenté al inicio, cuando hice como una pequeña presentación de lo que es el trastorno bipolar, que en ujú, muchas ocasiones tienen delirios, ¿no? ujú, Delirios de grandeza. Es gente que a lo mejor pues, piensan que tienen o sienten, mejor dicho, que tienen superpoderes. Entonces, pues tienen, pongo un ejemplo, ¿no? La capacidad de cruzar la M30 sin que les atropelle ningún coche. O incluso riesgo a nivel físico. El decir, puedo hacer ejercicio 24 horas seguidas, que esto bueno, pues te puede llevar a tener lesiones, ¿no? O en muchas ocasiones consumo de tóxicos, ¿no? Entonces, bueno, los episodios maníacos
son muy, muy difíciles de gestionar, ¿no? Por la persona y por la familia, por supuesto. Claro. Entonces, esa intervención laboral, que es la que vosotros hacéis en vuestro Sí. centro, los principales retos, ¿cuáles son? ¿Esa vergüenza propia, el tabú que hay más social, el apoyo familiar? En tu Eh, experiencia, ¿cuáles son? Pues mira, por un lado, el estigma, ¿vale? Ujú, El estigma social que hay ante cualquier tipo de diagnóstico de enfermedad mental. ujú, El autoestigma, que es el estigma que experimentan las personas con este tipo de diagnósticos, ¿vale? ujú, El recuperar tu vida, ¿no? ¿Cómo recuperar tu vida cuando un día no te puedes levantar de la cama y al día siguiente no te puedes acostar en la cama, ¿no? Porque estás a tope de energía. Entonces, bueno, pues esto pasa por una intervención psicológica, ¿no? Que como bueno, comentábamos antes, es lo que realizamos dentro del Centro de Rehabilitación Laboral. Una ujú, intervención psicológica que desde mi punto de vista, el inicio tiene que ser la aceptación de la sintomatología, ¿vale? ujú. Es A decir, un través poco de... como una enfermedad crónica, como la diabetes, Exacto, como la exacto. fibromialgia. Exacto, ¿vale? Entonces, es la aceptación, aceptación de lo que te pasa, acabar con el sentimiento de culpa, ¿no? Porque en muchas ocasiones esta gente viene bueno, con una culpabilidad interna que les paraliza, ¿no? Ujú, El conocimiento del síntoma te ayuda a manejar la enfermedad, ¿no? Como acabas de comentar, ¿no? Como una diabetes, si tú conoces cómo funciona los... todos los ciclos Exacto, de insulina, de glucagón, los exacto, procesamientos. exacto. Comida que tienes que tomar a una hora Ujú, determinada, ejercicio físico, tal, esto te ayuda a tener una calidad de vida, ¿no? Y con este tipo de diagnósticos, pues ocurre exactamente lo mismo. Yo en mi caso trabajo mucho con factores precipitantes, ¿vale? ujú, Que es aquello que ocurre antes de que yo tenga un episodio maníaco, ¿no? ujú. Eh, co- ¿Contextuales o de la persona? pues de los dos tipos, ¿vale? A prodromos. Exactamente, era lo que te iba a explicar, ¿no? Hay una parte de contexto que no podemos manejar, ¿vale? Que Ujú. no puedes, que la vida sigue su curso y tú tienes que aprender a vivir con ese curso de la vida, ¿vale? Pero sí que puedes decir, cada vez que ocurre esto, a mí se me dispara la ansiedad y ocurre esto otro, ¿no? Entonces Ujú, sí que te puede poner alerta, ¿vale? Y una alerta sana, una alerta para poder cuidarte. Y luego, como comentabas antes, los pródromos, ¿no? ¿Qué es lo que me ocurre a mí antes de una crisis o ujú, un episodio maníaco o depresivo, ¿no? En este tipo de diagnósticos, en los trastornos bipolares, juega un papel muy importante, muy, muy, muy importante la higiene del sueño. ujú, eh, es clave, ¿no? Cuando una persona empieza a tener un episodio maníaco, deja de dormir. ¿Vale? ujú, Entonces, esto es muy fácil explicárselo a ellos, lo entienden, lo han experimentado en sus propias carnes y es carnes, muy ujú, fácil de detectar, ¿no? Y yo ujú, siempre digo, si llevas 2 días sin dormir, vete a urgencias, ujú, ¿vale? La forma de conseguir estabilidad es conseguir que haya las menos desestabilizaciones posibles, ¿no? Entonces, ujú, es preferible ir a urgencias y que te manden a casa antes de no ir y dispararte, ¿no? ujú, Y exactamente igual al contrario, ¿no? Una persona que empieza a tener un episodio depresivo, pues a lo mejor en vez de levantarse a las 9 como se levanta todos los días, un día se levanta a las 11. Bueno, pues ujú. ya es como para estar pendiente, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que es fundamental, fundamental en nuestro trabajo, ¿no?
psicoeducación, no sé si llamarlo así, ¿no? Sí. Pero de que la persona empiece a conocer qué es lo que le pasa, cómo se dispara, qué ocurre en los contextos, o en el contexto, mejor dicho, para que se dispare esa ansiedad y luego ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿no? A mí Ujú, me gusta mucho generar un plan de autoprotección. ujú, Ese plan de autoprotección pues incluye, bueno, muchísimas cosas que no me voy a detener a explicarlas, ¿no? Pero bueno, uno sería lo que hemos comentado antes, los signos de alerta, desencadenantes, personas en las que yo puedo confiar para preguntarles, ¿no? Muchas veces no sabes si lo que está pasando o está dentro de tu cabeza, ¿no? Pues claro. exacto, preguntarle a tu madre, oye, llevo 2 días sin dormir, ¿cómo lo ves? ¿No? Que la sociedad te devuelva esa Un realidad poco de de lo que es. feedback. Exacto, ¿vale? ¿Qué cosas me ayudan a mí a afrontar las crisis, ¿no? Y bueno, y algo que me parece fundamental, muchas veces, como te he comentado antes, Julio, el, los episodios maníacos, la persona pone en riesgo su vida. Cuando la persona pone Ujú, en riesgo su vida, hay que cursar con un ingreso voluntario o involuntario, ¿vale? Y si finalmente hay que cursar con, bueno, hay que llevar a cabo ese ingreso, sí que me parece importante hablar con la persona previamente, bueno, pues cómo me gustaría que fuese ese ingreso, qué personas me gustaría que fueran a visitarme, qué ujú, me ayudaría en mi estancia en el hospital. Bueno, pues las estancias en las plantas de psiquiatría son muy duras, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué claro. me podría ayudar a mí, ¿no? Pues fíjate qué tontería, pero el decir, pues que me lleven el libro que me estoy leyendo, ¿no? A lo Hombre, mejor claro, eso ayuda muchísimo, seguro. claro, a lo mejor el familiar no cae en eso, y si la persona lo ha dejado escrito previamente y lo hemos trabajado en cita, pues bueno, pues ayudaría, ¿no? A que ese ingreso fuese lo más adecuado posible, ¿no? Y bueno, eso sería un plan de autoconocimiento, ¿vale? Claro. Vale. Creo que está perfectamente explicado y que es algo que nos ha quedado muy claro a todos. Bien, me alegro. Hay un tema que has hablado antes, que has mencionado, Mm. que es los estigmas que hay, tanto los estigmas sociales como los autoestigmas que hay Sí. con la población bipolar, ¿no? ¿Cuáles son los principales? Que son peligrosos, que son un poco de fiar, que... Exacto. A nivel de sociedad, bueno, yo tengo una lucha aquí desde mi centro porque me da mucha rabia, ¿no? La forma que tienen, sobre todo, bueno, pues medios de comunicación, de denominar a personas con un diagnóstico de enfermedad mental. Una persona con un diagnóstico de enfermedad mental no es una persona peligrosa, ni muchísimo menos, ¿vale? Pueden tener sintomatología que les haga bueno, pues cometer actuaciones que no están dentro de lo esperado, ¿vale? Pero no Ujú. tienen por qué ser peligrosos. En cambio, bueno, pues lo que sale en los medios de comunicación en muchas ocasiones es esquizofrénico, asesina, no sé qué, no sé cuánto, Claro, ¿no? Nunca leerás, volviendo al ejemplo que has puesto antes, Julio, ¿no? De diabético asesina a su madre. Yo no lo he leído nunca, ¿no? Y seguro que no. algún diabético ha asesinado a lo largo de, vamos, de la Sí, historia desgraciadamente seguro que sí. seguro, ¿no? Y nadie lo achaca a su diagnóstico, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que los medios de comunicación hacen una labor reguleras en cuanto al estigma, ¿vale?
Luego, creo que a nivel de empresas, no hago más que hacer amigos, por lo que estoy viendo, pero es verdad que, bueno, pues cuando una persona va a contratar a una persona con un diagnóstico de trastorno bipolar, Ujú, se piensa que va a estar más tiempo de baja que de alta, que cuando esté en un episodio depresivo no va a ser capaz de ir a trabajar y que cuando esté en un episodio maníaco pues va a estar a otras historias más que en el empleo, ¿no? y Y entonces, ¿qué luego, te gustaría decirles a esas empresas? bueno, pues que no es real. Ahora mismo no tengo el porcentaje, me Ujú, gustaría, del porcentaje de bajas, ¿no? De una ujú. persona con un diagnóstico de trastorno bipolar, pero desde aquí ya te digo que no es real, ¿no? No es gente que tenga más bajas que otras personas ni otro tipo de discapacidades, ¿no? Ten en cuenta que cuando una persona tiene este tipo de diagnósticos o le dan este tipo de diagnósticos, Ujú, tiene menos oportunidades que el resto. Por lo tanto, cuando le dan esa oportunidad, es gente muy fiel a la empresa, es gente, bueno, como se suele decir, ¿no? Yo trabajé en recursos humanos y muy pro empresa, ¿no? ujú. Porque están eternamente agradecidos. Y luego, si una persona lleva su medicación bien, tiene bueno, pues una atención psicológica adecuada, cumple con sus pautas Mm, psicofarmacológicas, no tiene por qué tener pues más bajas que el resto, ¿no? ujú. Además, a mí hay una cosa que me gusta mucho decirla y es que suele ser gente que se cuida mucho, ¿vale? Claro. Claro, porque bueno, pues no pueden salir un jueves hasta las 5 de la mañana, beber alcohol, drogas y derivados y al día siguiente ir a trabajar como si nada. El resto de personas tampoco podemos hacerlo, pero a lo mejor nos creemos que sí que podemos, ¿no? Claro. Ellos lo tienen grabado a fuego, ¿no? Entonces es gente muy sana, ¿no? Que cuando que se entregan a ese empleo, ¿no? Y creo que desde mi punto de vista sí que merecería la pena darles una oportunidad, ¿no? Como sociedad. Pues, pues creo que ese mensaje es estupendo y es uno de los mensajes con los que deberíamos quedarnos, ¿no? Quizá el Sí. principal, la Mm, labor que tenemos nosotros como sociedad en responder a las demandas de esta gente que forma parte de la sociedad exacto. que forma parte de ella y aporta a ella como el resto de nosotros y que no merecen ese estigma. No, no lo merecen. Mm, Solemos terminar siempre estas charlas, Elena, en la que estamos encantados de tenerla contigo porque de verdad nos ayuda mucho a abrir los ojos sobre esta población y sobre este trabajo desde la red pública que a veces queda un poco olvidado, ¿no? Porque sí, la psicología es algo que está tan en el ámbito privado, tan en el ámbito del trabajo desde asociaciones, desde clínicas privadas, que a veces se nos olvida que en la pública es donde se hace uno de los mayores trabajos. mm, Em, Siempre dejamos los últimos 5 minutos pues, para que si hay algo que no hayamos tocado y te parece un tema importante, lo mencionemos, para que si al revés, si hay una idea central que quieras retomar, la retomemos, o para que des cualquier mensaje, el que tú quieras. Este rato es para ti, con nuestro agradecimiento, por supuesto. mm. Vale, pues me gustaría dar dos datos, ¿vale? Ujú, El primero es un dato muy curioso y que creo que le puede servir bueno, pues a la población que no tenga estudios en psicología para entender lo que es un trastorno bipolar, ¿no? Desde el grupo que yo coordino en el Colegio de Psicólogos de Madrid, el año pasado hicimos una infografía por el Día del Trastorno Bipolar ujú, y bueno, pues recopilamos mucha información bueno, y vimos que se celebra hoy, día 30 de marzo, en conmemoración a Van Gogh. ujú, Porque bueno, él nació el día 30 de marzo, ¿no?
y bueno, pues desde aquí sí que invito a toda la gente que nos esté escuchando a ver su obra, ¿no? Porque es verdad que ahí se ve claramente lo que son las luces y las sombras de una persona con un diagnóstico de trastorno bipolar, ¿no? Ahora mismo se me vienen a la cabeza, yo de arte no sé nada, ¿no? Pero Ujú, esos cuadros en azul oscuro, ¿no? Con mucha maraña, ¿no? Que pueda ser más identificado con sintomatología depresiva, ¿no? Y ujú. esos cuadros bueno, pues de girasoles con mucha luz, mucho sol, que pueda evocarnos más pues, los episodios de manía, ¿no? Y sí que me gustaría, bueno, pues que creo que lo quería decir porque creo que le puede servir a la población a entenderlo, ¿no? Y luego también sí que me gustaría comentar que, bueno, pues ya que me dais esta oportunidad, creo que la aceptación y la integración de las personas con un diagnóstico bipolar creo que es un reto a nivel de sociedad, Ujú. ¿vale? Creo que deberíamos poner en marcha desde ahora mismo, bueno, pues acabar con el estigma, devolverle a estas personas que queremos que formen parte de nuestra sociedad, que les acogemos, que estamos aquí para ayudarles y que nos gustaría que formasen parte de la sociedad. Que la compartan con nosotros, ¿no? Porque creo que es importante devolvérselo. Y agradecerte estos 5 minutos y bueno, y la oportunidad que me habéis dado, ¿no? De acercar este tipo de diagnóstico a la sociedad. Una No, muchas lucha gracias contra a el ti. estigma. Claro, muchas gracias a ti y precisamente pues esto, ¿no? El mostrar cómo tener un diagnóstico, vivir con una problemática que hace que tenga que esforzarme de forma distinta en la vida no hace que merezca menos, ni que valga menos, ni que la sociedad no tenga que adaptarse a mí, porque claro que tiene y muestras pues, el ejemplo que pones, ¿no? De Van Gogh, de gente que, que contribuye muchísimo a la sociedad y al arte y a todo, pues Exacto. seguro que ayuda mucho. Así que nada, Elena, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego. Gracias, Julio. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.